Nosotros saludamos de nueva cuenta a Sergio Zaragoza, director de México Elige, junto con Aldo Campuzano, y como lo hemos hecho desde hace, pues ya van a ser 4 años, presentamos la encuesta de México Elige en Facebook. En esta ocasión, 10,563 entrevistados. La encuesta se levantó la semana pasada, entre el 1 y el 6 de febrero, entre el martes y el domingo, y pues comenzamos con la nota. Después de varios meses con una tendencia al alza, la popularidad, la aprobación del presidente López Obrador tiene una caída notable, más de 7 puntos. Sergio, traía 66% de aceptación en enero, baja a 58.3. Es correcto, Ciro. El presidente en esta ocasión, lo que lo llamaría, esta es una encuesta prácticamente de juego nuevo, se viene redefiniendo este mes. La popularidad del presidente, de 66% de aprobación que traía el mes pasado, baja a 58, casi 8 puntos de diferencia en esta caída. La tercer caída más grande desde que estamos midiendo acá en tu programa y de que medimos a López Obrador, la tercer caída más grande que ha tenido, o más fuerte que ha tenido el presidente López Obrador en su aprobación. La primera fue aquella en noviembre del 2019, cuando el caso de Ovidio y el Culiacanazo, con 11.3% la caída que tuvo ese mes. La segunda fue allá hace 2 años, en febrero del 2020, con el inicio del COVID y las desafortunadas declaraciones de salgan y abrácense, y etcétera, con 7.8%. Y esta con 7.7%, que puede ser atribuida a muchas situaciones. En lo particular, yo creo que le afecta el asunto de seguridad pública en el país, que ha venido descomponiéndose, el asunto de economía y obviamente los casos de corrupción, los señalamientos que ha habido en cuanto a el asunto de los contratos de Pemex y la casa gris en Houston, que de alguna forma le pega al presidente. Ya vimos las declaraciones de él, que si se cae, se levanta. Ahora en este video que grabó, pues vamos viendo si en los próximos meses lo ha podrá hecho levantarse. En esas 2 ocasiones que hablas, la caída de octubre del 19 y luego 6 meses después, hacia abril, mayo del 2020, en ambas ocasiones se levantó. Aldo Campuzano nos decía hace un mes que estuvo aquí con nosotros que sentía que el 66% de aprobación que había alcanzado el presidente en enero era el techo, que veía muy difícil que pudiera subir. Pues parece... Esa era la percepción, claro. Tiene razón. Esa es la percepción. Tiene razón. Y a juzgar por la caída de este mes, pues ese 66% de enero es lo más ahora alto. Sí que el optimismo de enero de alguna forma ya viene a pegar ahora en febrero, después de la cuesta. Hay datos muy reveladores en la encuesta con respecto a la carestía de la vida, como la percepción de la gente en cuanto a las medicinas, y muchos incluso programas del presidente López Obrador, la cuestión de reforma y todo eso lo veremos ahorita más adelante, cómo los números se han volteado. Bueno, en revocación de mandato ganaría cómodamente 61-36. Es correcto, la revocación de mandato 61-36, pero ojo, también hay una caída no de 8 puntos, sino de 9.4% de un mes a otro. Nosotros igual en esta pregunta de índice de revocación, que es la pregunta original, permanezca o renuncie. Bueno, no la original, la pregunta que hoy han aprobado prácticamente los magistrados de la Suprema Corte de Justicia en una decisión que fue controversial. 7 a favor de que se modificara la pregunta, o que se hiciera la pregunta tal cual viene en la Constitución. 4 en contra, no alcanzaron mayoría. Entonces queda esta pregunta tal cual, con la permanencia o la renuncia del presidente, y ahí el presidente saca una amplia ventaja con 60% contra 36.3%, casi el 40% de la población abierta, pero entre los que dicen que sí van a ir a votar, la ventaja se amplía. 75.7 en la cuestión de que permanezca, 22.7 que renuncie, que es ahí la diferencia y también el debate que hay entre que si la gente debe de salir o no debe de salir a esta situación de la revocación de mandato. Lo que sí es que, volviendo a la pregunta, cuando se cambia la pregunta a que solamente venga revocación,
le cuesta 10 puntos al presidente. O sea, solamente la pregunta costaba 10 puntos al presidente. Creo que políticamente para el presidente fue una decisión acertada por parte de la Suprema Corte el que no pasara el cambio de la pregunta y lo favorece de manera bastante fuerte. Bueno, y es probable, faltan 2 meses, pero es probable que el resultado, más allá de cuánta gente salga a votar el 10 de abril, pero el resultado de la consulta de revocación sea 3-1 en favor de... De nuevo, faltan 2 meses, una caída de 9 puntos en un mes. Esto nos puede dar, si hay una tendencia el próximo mes de otra caída de 9 puntos, pues tendríamos que el presidente tal vez tenga una situación cerrada en la revocación de mandato. A ver, la gente está metida en el tema de la reforma eléctrica. A mí cuando dicen está a favor o en contra de la reforma eléctrica, me cuesta esa pregunta en esta encuesta y en cualquier otra. ¿Qué tan enterada está la gente del contenido de la reforma finalmente eléctrica? Creo que la cuestión de la reforma eléctrica es un tema que se ha venido tocando públicamente de manera fuerte desde el año pasado, por ahí en octubre, septiembre, cuando empiezan el asunto de el mismo presidente hacer el cabildeo y forzar antes del cierre de la permanente en el Congreso para ver si entraba la reforma eléctrica, que de alguna forma no sucedió, y hoy de nuevo están con este asunto, y yo creo que sí está en el ánimo de la gente la reforma eléctrica. Hasta el día de hoy, históricamente, desde que empezamos a medir esta pregunta, la gente había estado a favor de la reforma eléctrica. ¿Y este mes? ¿Cómo? ¿Y este mes? Este mes en contra. 53% de los encuestados dijeron que están en contra de la reforma eléctrica contra un 41% que mencionó que estaba a favor. Así nada más, sin mayores explicaciones. Sin mayores explicaciones. De Vote nuevo, pronto. las mayores explicaciones pueden ser la caída incluso de la popularidad del presidente, que también afecta obviamente en las políticas públicas que el presidente está impulsando a nivel federal. Entonces podemos decir que hoy una mayoría de mexicanos está en contra del proyecto de reforma eléctrica, de la iniciativa de reforma eléctrica. Es correcto, 53% de los mexicanos se manifestaron en contra de esta reforma eléctrica. Pues sí, yo coincido en lo que tú dices, Ciro. No estoy sintiendo que sea una discusión de carácter general, pero me llama la atención de que la gente esté planteando ya a pregunta directa que esté en contra de la reforma, ¿no? No sé cuánta información tengan, porque el discurso del gobierno federal ha sido muy claro, ¿no? Es un horror lo que tenemos por sistema eléctrico ahora, aunque muchas personas les quede muy claro que desde el 2013 para acá efectivamente han cumplido y han pagado no solo menos, sino han sido estable su cobro de luz, que ahí es donde nosotros sentimos, no nos importan lo demás, es cuánto pago de luz, y dicen, pues yo sigo pagando lo mismo, ¿y a veces menos de servicio tengo? No, tengo menos apagones, me va bien. Sí. ¿Por qué? Porque es un horror esta ley, bueno, ¿no? Van dos temas duros de esta encuesta: la caída de la popularidad del presidente López Obrador, y la población se pone en contra de la reforma eléctrica. Pero quizá el dato más duro es: en el gobierno del presidente López Obrador hay corrupción. 2 de cada 3 entrevistados dicen que sí. 67%, Sergio. Es correcto. Se acabó la percepción de que este no es un... Bueno, es un tema diferente. Es un tema que ha venido... 3 mexicanos, de acuerdo con la encuesta de México Elige, consideran que hay corrupción en el gobierno del presidente López Obrador. Pero aparte ha sido constante. Es algo que, tiene un incremento ligero en este mes de cerca de 4 puntos, pero ha sido constante esos 2 de cada 3 mexicanos, o 7 de cada 10, que están opinando que en el gobierno de López Obrador hay corrupción. Lo increíble del asunto de la corrupción en México es que hoy al presidente le pega directamente también. 54% de los mexicanos ya opinan que el presidente en sí es corrupto. ¿En cuánto estaba esa cifra el mes 10 pasado? Puntos menos. Sí. Estaba en 44% el mes pasado. De nuevo, el asunto de el hijo del presidente, el asunto de esta casa gris, el asunto de todos los contratos de Pemex, sí permeó en esta encuesta. El levantamiento obviamente fue prácticamente durante la crisis de esto, entonces habrá que ver si esto continúa. Sí, en plena obviamente hay un sesgo en la cuestión de que mediáticamente se le dio mucha cobertura al tema, obviamente porque es un tema importante, pero sí le pega al presidente López Obrador este asunto. Bueno,
¿Hacemos pausa? Claro. Y le seguimos. Vamos a ver a los personajes, a los gobernadores y otros temas que Sí, trae señor. este mes la encuesta de México Elige, llena de notas, ¿eh? Muchas. Muy interesante. Trae mucha carnita, como dicen los Bueno. periodistas. 8:35, volvemos. ¿Con qué seguimos la encuesta de México Elige? Nada más un resumen de los 3 puntos que vimos hace unos momentos. Uno, una caída de 7 puntos, poco más de 7 puntos. En la 7.7, aceptación, casi 8. Casi 8 puntos en la aceptación del presidente López Obrador. Eso por un lado. Por el otro, crece la percepción de que hay corrupción en el gobierno del presidente López Obrador y en el propio presidente López Es Obrador. correcto. Cierto, esta encuesta se levantó la semana pasada y la semana pasada estaba muy caliente la discusión del tema de la casa del hijo del presidente López Obrador en Houston. Y 3, de acuerdo con esta encuesta, hoy hay una mayoría de mexicanos, cuando menos usuarios de Facebook, que estarían en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. Así es. ¿Seguimos con qué, Sergio? Lo que tú digas, digo, Pues estamos. vamos rápido con los gobernadores, que yo creo que a los gobernadores hay que dejarlos pasar, ¿no? Todavía unos meses, porque muchos de ellos llevan 6, 7 meses. Ha habido movimientos en la tabla de gobernadores. Sí. El mes pasado teníamos prácticamente dominada en los primeros lugares por gobernadores de Morena. Estaba Alfonso Durazo y Rubén Rocha Moya en primero y segundo lugar. Hoy hubo un cambio. De nuevo, estos 10 primeros, entre ellos los 5, se están moviendo entre unos y otros porque la diferencia son pocas, 3, 4 puntos porcentuales. Hoy tenemos en primer lugar al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que dio un discurso bastante interesante ahora en la cuestión del aniversario de la Constitución mexicana ya en Querétaro. Muy duro contra incluso el propio presidente. Y en segundo lugar, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Tercer lugar, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Cuarto lugar, de nuevo, otro panista, el gobernador de Aguascalientes, donde se van a desarrollar campañas políticas y habrá elección para cambiar de gobernador este mes, con 66.7, Martín Orozco en cuarto lugar en la tabla esta de ranking de aprobación de gobernadores, y en quinto lugar, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y los peor evaluados, el peor sigue siendo Cuauhtémoc Blanco, 21%. David Monreal de Zacatecas, ojo, Sí. está en 29% y lleva 6 meses. ¿Cuánto lleva, Humberto? 6 meses. 3 meses, cuando mucho, ahorita checo. Sí, lleva nada David Monreal y está en Pero muy complicada la 29%. cuestión de seguridad pública, No, bueno. los ejecutados, todo el asunto de el terrorismo que está ejerciendo el narco en esa entidad, increíble, y la pasividad de las autoridades ante esta situación. Ya vamos a ver el trabajo de Humberto Padgett. Bueno, ayer ya presentó algo aquí. Vamos a ver un reportaje en unos momentos. 12 de septiembre, entonces octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. 5 meses. Está cumpliendo 5 meses. Y ya Está están por en los cumplir. peores evaluados Sí. del país. Y son básicamente ellos dos, ¿no? Los que están muy abajo. Es correcto. Cuauhtémoc Blanco con una aprobación de 21%, David Monreal, Zacatecas 29%, porque los siguientes pues andan en el orden de los 30, ¿no? Que son Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas, Murat en Oaxaca 38%, Del Mazo, Estado de México 39%, pero nada comparado con los bajísimos números que trae Cuauhtémoc Blanco en Morelos y David Monreal en Zacatecas. Es correcto. Bueno, no le va mal al gobierno. La actuación del gobierno frente al coronavirus sigue partida a la mitad, sigue empatada. Bueno. El mes pasado tuvo más aprobación. El mes pero- pasado fue el tope de la aprobación en cuanto a la actuación o la percepción de la gente de la actuación del gobierno frente al tema del coronavirus, que es un tema que nos ha ocupado 2 años, de febrero del 2020, y México Elige ha estado midiendo prácticamente desde marzo del 2020 el tema del COVID en México, y bueno, tenemos la serie de tiempo más amplia en este asunto, y prácticamente el mes pasado, enero del 2022, él casi tenía 55% de que fue
de que era adecuada la actuación del gobierno de la República frente al coronavirus. Hoy baja prácticamente 10 puntos este asunto. 43. De 55 a 43%, y ya se va a una mayoría de las personas, aunque está dividido, 45.3, que cree que la actuación del gobierno fue insuficiente. No es el punto más bajo, Sergio. Lo ha tenido más bajo, pero sigue siendo un empate. 43% aprueban lo que ha hecho el gobierno, 45% están en contra. Es un empate. Es un empate, sí. La cuestión es el cruce. O sea, lo interesante aquí es de que de un mes a otro la percepción esta prácticamente se voltea. Bueno, sí, le sigue yendo muy mal a Claudia Sheinbaum en esta encuesta. Sigue siendo la gobernadora peor evaluada en cuanto al manejo de COVID. Solo 42%, incluso está abajo de Cuauhtémoc Blanco y de David Monreal. Es correcto, el asunto de COVID en la Ciudad de México ha sido un asunto delicado, también porque es la metrópoli más grande del país, donde hay más concentración de personas, donde el problema del COVID se vivió de una manera muy directa y muy fuerte, y también por las situaciones de tanta controversia, ¿no? Desde la situación esta de la ivermectina hasta la clausura en 2 ocasiones, parcial o no, de centros donde se hacían pruebas COVID en algunas delegaciones. Estaban promoviendo delegaciones de otros partidos. Es correcto, el asunto alcaldías. Aunque hay una percepción enorme en el asunto de la medición del COVID, donde casi 7 de cada 10 consideran que los confirmados, o sea, que hay más infectados que los que reporta el gobierno. El 93% de las personas, casi el 94%, han conocido a alguien que ha padecido COVID. Entonces, la percepción ahora sí es la realidad en este asunto de COVID. Los mexicanos ahora sí tienen otros datos a los que el gobierno quiere empujar de manera pública, y pues también vemos que esto puede ser un efecto ante la baja de la popularidad del propio presidente López Obrador. 54% de los entrevistados consideran que el presidente tiene algún problema de salud. Esto después del COVID y del cateterismo. Es correcto. El asunto de que el presidente sale después de un cateterismo de rutina, que es una operación, yo creo, médica innovadora, porque yo no había escuchado un cateterismo de rutina. El asunto de que sale el presidente 1 o 2 días después, prácticamente al 100, recuperado, con discurso y todo, tampoco permeó en la población. La población dice, sí, el presidente tiene problemas de salud. En su mayoría. Pues hay muchos temas más. Toda la parte sobre el sexo, esa la dejamos para el 14 de febrero. Yo creo que está muy interesante. Sí, pero nos dices que es para el 14 de febrero. Prácticamente podemos regresar a esta cuestión de la pregunta específica de cómo celebrarían el día de San Valentín. La mayoría, el 43%, con una cena romántica, solamente el 29.6%, el 30% teniendo sexo. Y sobre esto derivamos todo un estudio prácticamente completo de que el regalo del humilde, del pobre, cómo se va a desarrollar en este San Valentín. Pero ¿qué hacemos con eso? Podemos presentarla el 14 de febrero o el día antes, con mucho gusto, porque son datos muy interesantes, muy reveladores. A ver, ¿por qué hasta el 14? ¿Por qué no nos toman una llamada y presentamos esos? Pero ya los van a subir, ¿o no? Porque es el día, ya están, ya. Entonces quédate 5 minutos ahora que regresemos de una pausa. ¿Estás seguro, Ciro? Yo creo que, fíjate. Sí. Yo nunca había visto una encuesta tan detallada como la que se Master y Johnson se queda corto. Parece bien, pero déjalo que preguntaron. La gente se animó a responder. Si ya subieron los datos, ¿cómo lo vamos a presentar hasta Pásenme el rosario. lunes? Vamos a ver, hacemos una pausa y antes de que se vaya Sergio Zaragoza, vemos la encuesta del amor de México Elige. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9 de la mañana concluimos con la presentación de la encuesta de febrero de México Elige, aplicada en Facebook, más de 10,000 personas, y como es Día del Amor, con el 14 ese argumento, el 14. La próxima semana. El 14 es el Día del Amor. Hicieron un apartado sobre
la vida sexual de los mexicanos en esta No encuesta. solamente eso, digo, finalmente nos fuimos a la parte de la vida sexual, pero nos vamos con un rapidín aquí en el asunto de cómo los mexicanos perciben el sexo. ¿Por qué? Porque el 30% de los mexicanos van a celebrar, según los encuestados, de 10,000, 3,000 van a celebrar prácticamente este Día del Amor y la Amistad haciendo el amor. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuántos? 3,000, o sea, el 29.6% de ellos dijeron que ese día acostumbran a celebrar el Día del Amor y la Amistad teniendo sexo. Que va a caer en lunes. ¿Qué más trae? Bueno, en promedio, ¿cuántas veces a la semana tienen relaciones sexuales? En la mayoría, el 44.8, entre 1 y 2 veces por semana. El 34.8 yo creo que no tienen pareja, dicen que 0 veces. O tienen mucho que hacer. O están muy cansados. O están cansados, o alguna otra razón. Habrá que ahondar un poco más en esa pregunta. Y los que sí, muy activos, el 6.9, casi el 7, casi a diario, 5 veces solo o más el 7%. a la semana. Solamente el 7% están activos prácticamente todos los días. De harina, como dicen por ahí la gente. O sea, ¿no? diario. Diario, así es. ¿Qué día prefieren tener relaciones sexuales? Está bueno. El 56, la amplia mayoría dice que el día que caiga, que le da igual. El día más popular. Cuando se pueda está bueno. ¿Cómo? Cuando se pueda está bueno. Así es, cuando caiga, ¿no? O cuando se dé la oportunidad. Los días más populares son sábado y viernes, básicamente, pues cuando la gente, de alguna forma, los fines de semana. ¿Y el menos? El menos son los martes. Ahora sí que dicen que los lunes ni las gallinas ponen, pero sí, el 3.6% están los lunes, pero el martes es donde sí ya es un poquito. ¿Y cómo a qué hora? Menor, ¿no? ¿Y cómo a qué hora? Generalmente, ¿a qué horas prefieren tener alguna relación sexual? El 68.6%, el 70%, 7 de cada 10 por la noche, 12.4% prefieren el mañanero, o sea, en la madrugada, o bueno, casi 24%, 10% en la madrugada, 12.4% por la mañana. La tarde y el mediodía son las menos favorecidas para este tipo de actividad. ¿Y qué tan satisfecho se encuentra sexualmente? El 67% de los mexicanos dicen que depende muy a qué te dediques. satisfechos. No, después me siento muy frustrado. Pues, bueno, hipócrita, ¿qué más? ¿no? ¿Qué más? Posición favorita, misionero. Y la segunda, ¿Qué porcentaje? el 17.1. Muy empatada casi con la mujer sentada arriba en la posición. ¿Qué porcentaje? 16.6. Estas dos son las posiciones favoritas. De tercera, la famosa de perrito. Y ¿a qué edad tuvo su primera relación sexual? Prácticamente podemos decir que una amplia mayoría, no una amplia mayoría, el 24.1% de los mexicanos entre los 19 y 21 años de edad, el 19.1%, que es el segundo dato importante, entre los 16 y los 17, y muy específicamente a los 18, el 14.4% de los mexicanos. Pues buena la encuesta de México Elige y diversa hoy. Sí. La pueden consultar ya en Campechaneada. La pueden consultar, ya está completa, porque además viene el principal problema del país, una evaluación muy detallada de personajes públicos, le vuelve a ir muy bien a Marcelo Ebrard. Así es. Viene la evaluación de los presidentes municipales en la segunda vez que estamos ya midiendo mensualmente a los presidentes municipales de las cabeceras de las gubernaturas. Muy bien. Pues muchas gracias a Sergio Zaragoza, codirector junto con Aldo Campuzano de México Elige, y nos vemos aquí en un mes. Así es. Muchas gracias. La encuesta aplicada en Facebook por México Elige, la encuesta de febrero, son las 9:05, hacemos pausa, volvemos.